que es lo que necesitaríamos para tratar nuestra enfermedad, porque es una enfermedad multisistémica que a algunas personas nos produce precisamente la disautonomía y el POT del que hablaba antes Aitana, y cuando hemos entrado, además de otras cuestiones, por lo tanto necesita esa interdisciplinaridad que de momento no ha habido en ningún momento desde que ha empezado la pandemia, una pandemia que de algún modo continúa, aunque sí que no hay confinamiento, no hay restricciones, no hay prohibiciones y no hay nada, y por eso se cree que ha terminado. Es verdad que nos protegemos, como dice Imanol, porque nosotras, pues, nuestro estado de salud está bastante mermado y cualquier reinfección, lo mismo del SARS-CoV-2 como de otro virus, como de cualquier bacteria, pues al final nos hunde más. Entonces, y lo tenemos comprobado cuando alguna persona, pues desgraciadamente se ha reinfectado, porque aunque intentamos protegernos, pues evidentemente nadie vive totalmente en una burbuja, algo te mueves aunque sea muy poco y pues estás vulnerable. Pero sí que es verdad que me gustaría decir en este momento que yo creo que la protección un poco tendría que ser de todas las personas precisamente para no llegar a estar como estamos nosotros o nosotras y que nadie está libre, porque aquí veis hoy pues 3 personas que estamos en una ronda de edad entre 40 y 50 y algo, pero hay muchas personas que están enfermas con vuestra edad y con menos edad. Entonces quiero decir que no deja a nadie fuera, no entiende de edades. Sí que es verdad que quizás lo que más se ve de cara a la galería es que la horquilla mayor es entre mujeres entre 35 y 55 años, pero hay también adolescentes y hay niñas y niños en todas partes del mundo, con lo cual no se podría decir quién está libre de esto, pues como de cualquier otra cosa, nadie está libre y el virus sigue circulando. Y bueno, pues para mí es importante dar ese mensaje de prevención, que no significa no vivir. A todo el mundo le gusta vivir y también a nosotros y a nosotras nos gusta vivir y incorporarnos a la vida bonita que quiere todo el mundo. Pero a veces es complicado porque no lo facilitan las instituciones con la prevención, que tengo aquí una imagen, porque hablan de 7 capas de prevención y de usar, pues bueno, mientras no haya filtro SEPA, ventilación cruzada, que ya casi nadie se acuerda de abrir las ventanas, o bien porque tengo frío, o bien no sé por qué. Porque yo creo que las personas muy jóvenes no tienen frío nunca. Y entonces abrir las ventanas pues no estaría mal si no hay filtro SEPA, quiero decir. Porque que sepáis que las grandes élites los usan. Y entonces por eso salen todos muy hermosos y muy sonrientes sin la mascarilla. O sea, saben lo que está ocurriendo. Otra cosa es que no lo digan. Saben. Y bueno, y tienen filtro SEPA del Foro Davos, no sé si lo conocéis, alguna persona que es de aquí, donde van las personas más poderosas del mundo, pues están bien protegidas, entonces saben que ocurre algo, saben que este virus es un virus que es una bomba de relojería. Ningún virus es bueno, ninguna bacteria tampoco, pero este virus en especial entró de manera respiratoria, pero no se ha quedado ahí. Es un virus vascular, es un virus que causa daño mitocondrial, bueno, y al final, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y te cambia totalmente la existencia, hasta tal punto no solo de protegerte así, sino de no poder hacer muchísimas cosas. Entonces es importante tenerlo en cuenta, y vosotros que sois el hoy pero el mañana, que exijáis ese aire limpio, porque lo mismo que no se toma agua sucia, ni comida sucia, ni ropa sucia, nadie se pone eso, pues el aire que respiramos es importante que sea limpio y no que tengamos que estar metidos en burbujas para no respirar. Por todos esos motivos nacen también las asociaciones para ayudar, y como ha dicho Imanol, y al final somos tantísimas personas, se habla ya de 65 millones de personas en el mundo enfermas con long COVID, que claro, que como ha recordado él en el tema del investigador italiano y también, y de cómo se dio cuenta de que esto seguía, pero no solo en los hospitalizados críticos, también, como, si me permites, Imanol, porque quizás lo que más se conoció es las personas que estuvieron críticas en planta o en UCI y que tenían un cuadro de COVID aguda muy severo, y que es verdad que estuvieron algunos debatiéndose entre la vida y la muerte, y que luego les ha costado recuperarse. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, es curioso, y tenemos el ejemplo en nuestra propia asociación, que hay personas que estuvieron graves en UCI o en planta y a veces están mejor ahora que lo que estamos personas que no fuimos tratadas en ningún momento, que no llegamos a la UCI, pero que no hemos estado tratadas. Se puede interrumpir y aclarar los temas. Es decir, no hace falta poner el micrófono. El tema es que la etiología, porque estábamos hablando un poco de lo que es la descripción del cuadro, ¿no? Sí. La epidemiología es preferentemente en mujer, se da en mayor proporción en mujeres. Sí, no sin sé duda. que
hay Sin datos duda. de proporción 80%, sin duda. de la población es femenina, afecta por igual a todas las edades, si bien en principio si tienes un sistema inmunitario más disminuido, eso suele ocurrir en determinados momentos de la vida, es decir, tú tienes más probabilidades de que en una franja de edad 50 o 60 años puedas tener más posibilidad de COVID o no. Dicen que entre 35 y 55 es el porcentaje mayoritario de las mujeres que estamos enfermas de esta manera, como en muchas enfermedades crónicas y autoinmunes y demás, pero es curioso que son muchos los deportistas jóvenes varones los que no terminan de remontar y no pueden volver a hacer el deporte que hacían. Y lo que comentan es también que tienen un sistema inmune precisamente tan hiperdesarrollado con el deporte, con la competición y todo, que caen pájaros. De hecho, ha pasado en la última, yo no sé si alguno pues ha seguido un poco las Olimpiadas, las últimas Olimpiadas que ha habido en París, pero ha sido curioso el dato de cómo deportistas que han batido a sus rivales han tenido que ir a recoger el premio en silla de ruedas. Se ha descubierto que habían estado días anteriores contagiados del SARS-CoV-2. Y esto es real, o sea, esto es un dato, se puede buscar. Yo por unir lo que estás comentando y por dar sentido, es verdad que las enfermedades autoinmunes, en determinadas enfermedades autoinmunes, la prevalencia es mayor en el colectivo femenino. Yo pienso esclerosis múltiple, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune, o la miastenia gravis, o el lupus eritematoso sistémico, que son todas tres enfermedades autoinmunes, en las cuales también se observa que hay mayor prevalencia de género femenino. Entonces, claro, cuando estamos viendo una enfermedad como esta, uno de los problemas que se presentan, y luego creo que lo trataremos, es la credibilidad que se otorga al paciente. Si tú tienes esclerosis múltiple y te exploran y efectivamente ves que tienes una desmielinización, que es uno de los cuadros típicos que provoca la esclerosis múltiple, normalmente a nadie se le ocurre deslegitimar al paciente, ¿no? Que realmente el paciente tiene una esclerosis múltiple y eso tiene una serie de síntomas y luego hay tratamiento y luego hay una clínica. Si tienes el lupus eritematoso sistémico, que también puede ser mayor incidencia igual por el tema autoinmune, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades autoinmunes de otra índole? O sea, que puede ser es una enfermedad autoinmune, te preguntaría, el long COVID, por lo tanto, es una especie de agresión que continuamente el organismo genera hacia tu propio organismo por alguna razón. ¿Es una enfermedad que podemos considerar autoinmune? Algunos la consideran así, una enfermedad autoinmune, que puede tener mucho de autoinmune, precisamente por ese daño continuo que tenemos del sistema inmune, que está continuamente alerta y que está viendo que tenemos algo con lo que luchar en el interior. Quizás esa teoría también, esa hipótesis etiológica sobre los reservorios virales, y que entonces el cuerpo está defendiendo, digamos, lo de dentro, por lo tanto está muy débil para defender también lo de fuera, por eso hay que protegernos. Esa hipótesis que la etiología sería, ¿en qué consiste exactamente? La hipótesis de los reservorios virales. Bueno, que puede haber proteína spike del SARS-CoV-2 y que la podemos tener alojada pues en el intestino, en el cerebro, en numerosos órganos, y precisamente pues que eso sería lo que habría quizás que limpiar. Es una de las hipótesis que más barajan los investigadores, pero bueno, siempre también nos dicen 5 años para las y los pacientes es muchísimo tiempo, pero para la ciencia y la investigación es muy poco tiempo. Entonces esto sería como el virus de la varicela zoster, es decir, que tú tienes, todos tenemos de alguna manera anticuerpos creados hacia el herpes zoster porque hemos tenido varicela o han tenido varicela en la infancia y por tanto se sigue manteniendo de alguna manera esa tendencia, ¿no? De hecho se reactivan. La varicela queda latente. Queda latente. No hay, pero no se activa. evidencia. No se puede reactivar en cualquier momento de la vida normal. El SARS-CoV-2 es que yo creo que en ningún momento se queda latente. Por un lado está... O sea, no queda latente como el virus de la varicela zoster. No, porque está continuamente con sintomatología. Vale. Y además a veces o sea que realmente... hay dudas si hay persistencia viral o de proteína viral. Vale, muy bien. Eso es lo que todavía... O sea, en etiología entonces hablamos de que existe un reservorio viral que en principio es latente, que toda la sintomatología va a ser leve, pero va a haber sintomatología o moderada, pero en ningún momento tú cesas de tener sintomatología. Leve no, porque al final, digamos, esa actividad inmunitaria al final te puede dar también una autoinmunidad, es decir, que al final, o un estrés del sistema inmune y una fatiga del sistema inmune. Entonces, es una de las teorías, la autoinmunidad, la persistencia viral, y lo comparan más con el VIH. Eso es. Más que con el de la varicela. Vale, con el VIH.
Es importante decir eso con el VIH porque además parece que compararlo con el SIDA, que es una enfermedad que tiene como más entidad, que compararlo siempre con la fibromialgia o la encefalomelitis miálgica, que son enfermedades que no se tienen mucho en cuenta con todo ese tema que has dicho tú de deslegitimar al paciente. Porque encima no tiene biomarcadores esta enfermedad todavía descubiertos, no hay una prueba diagnóstica clara, hay que diagnosticar por la clínica, muchas veces por el descarte, y eso hace que no se tenga muy en cuenta. Es verdad que al final, si los médicos y médicas tienen conocimiento, pues sí podrán ver algunas cosas, pero eso está dificultando también el diagnóstico. Entonces, según esto, vamos a ver, si hay una etiología viral, que por tanto es la que está provocando de forma intermitente una serie de síntomas que se van activando, de alguna vez esos síntomas con diferente gradación, y en principio los síntomas donde puede haber fatiga persistente, ¿no? Sí. O algún otro tipo de síntoma que puede ser neurológico, ¿no? A veces el médico en principio lo que considera es que, dada su similitud con otras entidades o cuadros clínicos como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, que es la encefalomelitis miálgica que has dicho tú, la probabilidad es que lo califique, diga, bueno, ¿esto forma parte de este mundo indiferenciado? ¿Cómo va esto? Bueno, hay médicos que lo hacen, hay otros médicos que no, pero sí es verdad que muchas veces lo incluyen o hacen de todo la misma bola. Y entonces hay médicos que no, hay médicos que sí, pero hay personas enfermas anteriormente con fibromialgia o con encefalomelitis miálgica que al final, pues también con long COVID empeoran la condición anterior y eso hace que sea difícil y que consideren que tiene todo. Luego hay personas que no hemos tenido esas condiciones de salud anteriores y entonces al tener long COVID es como más claro de verlo, pero igualmente el abordaje es difícil para todas las personas de esto. Sí, que en principio lo que es la fatiga crónica o la encefalomelitis miálgica es un poco un cajón desastre. No se sabe qué lo produce, hay gente que dice que es una reactivación del Epstein-Barr, otros del citomegalovirus. Entonces es un cajón desastre de muchas cosas, de fatigas crónicas, pues por ejemplo un cáncer también puede producir una fatiga crónica, entonces es un poco un cajón desastre de todo. Sí. Y el long COVID sí se sabe que está producido por el SARS-CoV-2. Claro. Pero sí que es cierto que la práctica clínica, pues como tampoco están muy al día, pues al final todo es fatiga crónica. A mí sí que me han diagnosticado fatiga crónica. Como síndrome de fatiga crónica, encefalitis inespecífica. A pesar de pues, haber tenido un contagio, bueno. Y esto, es que es importante este tema. Yo creo que los clínicos, los que viven de cada clínica sí es importante, porque es como que hay una entidad. Hemos hablado antes, al principio de la clase, que hay entidades de primera, segunda y tercera categoría. No es lo mismo para un médico, tú eres enfermera, ¿no? No es lo mismo para un médico o una enfermera, parece que le da más categoría y más entidad y más realidad tener un cáncer que tener otro tipo de enfermedades. ¿Es cierto esto? Desde luego. Sí, entonces, esto es diría que esto es un mal principio para la formación clínica, ese tipo de tendencia o creencia de que hay enfermedades de primera, de segunda y de tercera. Sí, porque además lo que es la fatiga crónica es lo que no se estudia en las facultades. La disautonomía, que también me ha sorprendido que en psicología se esté dando, cuando yo creo que en medicina y en enfermería no se da. Entonces sí me ha sorprendido. Entonces son un tipo de enfermedades que se dan más en mujeres porque hay un sesgo femenino donde pues se tiene olvidada. Por ejemplo, todo lo que es la fatiga crónica no se ha investigado, no se quiere investigar. Está somatizando, porque además se psiquiatriza mucho enfermedades crónicas y en COVID están haciendo lo mismo, psiquiatrizando la enfermedad. Bueno, pues me salen los parámetros normales, pues posiblemente estés somatizando o estás ansiosa o estás depresiva y al final acaban eso en psiquiatría, en psicología, cuando la medicina no sabe cómo tratar o no sabe qué es lo que está pasando. Y eso se da más en mujeres. Porque hay un sesgo de género también. Sí, importante además, sí. Enorme. Sí. Vale, entonces ya volviendo a lo que estoy, ¿cuáles son los síntomas del long COVID? Si podrías explicárnoslos. Bueno, pues es que los síntomas son ya más de 200 y pico, con lo cual son más que decir cada síntoma, es decir que son de corresponden a distintos síntomas digestivos, endocrinos, respiratorios, cardiológicos, neurológicos. Entonces, claro, con una sintomatología tan amplia y que a veces algunos síntomas aislados pueden coincidir efectivamente con otras enfermedades, pues esto dificulta el diagnóstico, aparte de los motivos que hemos dicho, de que como hay ese sesgo sexista en la salud,
además lo sabemos con anteriores condiciones de salud como la endometriosis, que les ha pasado a un montón de mujeres, y también con el hecho de que los fármacos y las solo se prueben en hombres en la mayoría de los ensayos, y sigue pasando hoy en día. O sea que los ensayos la mayoría de veces se hacen con hombres y no tanto con mujeres, y pues somos muy diferentes. Entonces, no podemos decir que la fatiga posviral pueda ser un síntoma, o sí, la fatiga posviral, trastornos del sueño, se generan Hay trastornos del diferentes sueño. fenotipos de pacientes. Sí. Que primero que hay que es identificar a los pacientes que no están identificados ni cuantificados, y luego de ahí sacar fenotipos. Hay diferentes, porque la afectación, hay gente que tiene más afectación neurológica, cognitiva, otros lo tienen más, pues eso, de disautonomía o más tema cardiovascular. Se ha hecho un listado en la clasificación del long COVID y se ha visto que síntomas son más prevalentes que otros, Sí. así que se da con mayor incidencia. Sí. Y sabemos, por ejemplo, que los problemas respiratorios estaban realmente en el medio, pero que los problemas neurológicos Los problemas son respiratorios, más frecuentes de lo que parece. los problemas respiratorios más de la fase aguda. Sí. Sí. Porque el COVID tiene una fase aguda, que es una enfermedad, vamos a decir, con mucha sintomatología respiratoria, pero luego está la crónica, que es un poco lo que estamos nosotros aquí, y tiene mucha afectación neurológica. Más que, yo creo que más que respiratoria. Vale, entonces, si vamos a lo neurológico, que es lo que Aitana ha explorado en detalle, y que, bueno, y una de las cosas que hay que decirle a Aitana, que el primer estudio que se ha hecho a nivel nacional, de los más importantes, lo ha hecho ella, es decir, para que veáis que la psicología es importante también para explorar la parte neurológica. Y lo ha hecho ella, lo tiene publicado en una revista norteamericana, ha tenido un impacto muy grande a nivel importante. Yo os animaría que todos los que estéis aquí, que tengáis algún tipo de inquietud, no solamente hacia esto, hacia cualquier tema, que penséis que se debe afrontar, que la psicología está para afrontar esos temas y para intentar dar solución. En ese estudio que hiciste tú, una de las cosas que concluíamos, ¿no?, era que básicamente esa entidad no es una entidad, digamos, basada en lo que es la sugestión. Es decir, que esa tendencia o creencia que tú has dicho anteriormente, que puede existir entre profesionales que desechan a priori, sin más, ¿no?, sin explorar el detalle, porque no entra en ello, cuando tú lo analizas muy en profundidad, ves que hay una entidad neurológica clara, es decir, que hay como un proceso neurológico que algunos hablaban de una inflamación del sistema nervioso, es una inflamación que produce una serie de síntomas. ¿Qué síntomas son los que vosotras experimentáis? Son los que podéis decir que os alarman y que forman parte de ese capítulo neurológico. Pues, por el neurológico, en cuanto al sistema nervioso autónomo que ha mencionado también ella, por ejemplo, las taquicardias, o sea, la frecuencia cardíaca alterada, la tensión arterial alterada, el control de la temperatura, al final eso limita bastante, no solo es el tema del dolor, que el dolor también es muy amplio, el dolor neuropático, el dolor miofascial, al final yo creo que es bastante común, pero sobre todo porque es verdad que la mayoría de pacientes que estamos crónicos no somos un porcentaje mayoritario los que tenemos sintomatología respiratoria, pero sin embargo sintomatología neurológica y disautonómica y digestiva, que al final está unido al cerebro, el tema del intestino, Sí. y está bastante el hecho de que cuanto más afectada estás también a nivel neurológico, de algún modo ves que el sistema digestivo falla con una disbiosis intestinal o cualquier tipo de problema. Entonces, y esto es bastante común en las mujeres que estamos, a menudo que lo estamos sufriendo. Y que dado que tienes multisistémico, la exploración que os hacen es suficiente, porque si al ser multisistémico deberíais pasar por diferentes especialistas. Y pasamos por, esto depende muchas veces también de la suerte, vamos a decir, de la mayor o menor implicación, el por qué algunas personas pasamos por distintos especialistas y otras personas necesitándolo también, pues no pasan por tantos especialistas. Pero evidentemente, más que pasemos por los especialistas, lo que es importante es que entre esos especialistas haya un feedback, o sea, estén conectados, haya lo de la interdisciplinaridad que te he dicho yo, que tengan al final un abordaje global del paciente holístico, porque si no, claro, que vaya un día a un especialista, ese especialista no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que otro especialista te ha dicho y al final la enfermedad está como de algún modo y el paciente se ve disgregado también, es como si estuviera desmembrado, cada uno le trata una cosa pero igual el siguiente no sabe de lo que
Y es complejo el abordaje, pero bueno, y sabemos que es complejo, pero hay que luchar por ello y todavía hay muchos pacientes que no se les lleva a distintos especialistas. ¿Hay un especialista en cada hospital o cada centro que se ocupe de ese tipo de pacientes? En ninguno. No lo hemos vivido en los 5 años que llevamos algunas personas enfermas, las que somos de primera ola y luego las que se han ido uniendo. Ahora por primera vez se ha abierto esa consulta y como digo es una consulta de neurología guiada por un especialista estupendo y él hará lo que pueda porque al final tiene que estar en contacto con otros especialistas, por eso digo que como ha nacido hace poco, pues vamos a ser todavía cautelosos con decir en qué va a derivar esto, pero al final no es una unidad multi ni interdisciplinar, es neurología, él muy implicado, eso sí, pero es insuficiente, es insuficiente y no ha habido hasta ahora ningún tipo de especialista de referencia, porque todavía hay especialistas hoy en día que no tienen ni idea de la enfermedad y que siguen ejerciendo ese, vamos a decir, maltrato sobre alguna paciente, diciéndole que todo lo somatiza o que es su gestión, como has dicho tú, porque es diferente que haya que una enfermedad al final provoque síntomas psiquiátricos o que la salud emocional esté afectada a que eso sea la causa de por qué tienes esta enfermedad, que es muy diferente, o que de algún modo te inventas ciertas cosas o que es su gestión tuya. Entonces es muy distinto, claro. ¿Tú qué opinas? Es que es muy importante. Ella me has comentado que es enfermera y has trabajado en un servicio de psiquiatría, has trabajado. Sí. Por tanto, tienes una cierta experiencia en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología. Entonces, cuando especialistas del campo, no sé cuáles, si son internistas, mencionan lo que acaba de decir Isabel, ¿qué opinas al respecto de que es una somatización o una cosa por el estilo? Pues, a ver, es un poco una impotencia porque tú vas informando sobre tus síntomas, enseguida te intentan llevar a la ansiedad, a la depresión, y yo personalmente, como ansiedad sí que puedes tener, porque al final estás viviendo un proceso, una enfermedad crónica, estás como, tienes que perder la profesión, no puedes trabajar, entonces estás haciendo un duelo, entonces claro que hay la ansiedad, pero yo creo que no estoy deprimida. Entonces llega un momento en que intentan llevarte, porque es así, enfermedad crónica, long COVID, y entonces bueno, yo intento zafarme y decir, no, si yo tengo que ir a un psiquiatra, mándame, yo no tengo ningún problema. Pero a veces te ven pues que tienes conocimientos, de pues eso, que hablas firme sobre la enfermedad, sabiendo lo que dices, todavía nadie se ha atrevido a enviarme. Pero sí que es cierto que ves los intentos, a veces también ves un poco la minimización, no te preocupes que esto se va a pasar, bueno, pues haz yoga, haz pues eso, relájate antes de dormir y todo, bueno, todo ese tipo de Pero lo cierto es que al margen de que no sea una enfermedad psiquiátrica, una persona en estas condiciones tiende al aislamiento, es decir, tendréis que evitar muchas situaciones. Esa evitación en sí misma, no relacionada con el long COVID, no es causa suficiente para producir un estado de ansiedad o depresión, el hecho de que no puedas socializarte. Te quiero decir que sí, al final en la enfermedad crónica, toda la sintomatología que lleva y todo el proceso que lleva, claro que al final tienes que hacer tú una gestión de la enfermedad y una gestión del plano psicológico. Eso sí que es verdad. Y aislamiento, pues claro, porque al final también la gente, yo uso mascarilla para no contagiarme, pero la gente eso no lo entiende, no lo cuida, por decirlo de alguna manera. Entonces me tengo que cuidar yo. Entonces, bueno, yo personalmente tengo un círculo cercano de familia que sé que se cuidan, que cuando tienen síntomas me avisan, pues hemos quedado, no voy a ir a tu casa, no voy a... Y del resto, pues telefónico. Y luego, bueno, también es importante el tema de la asociación, de buscar a personas que tengan tu misma enfermedad y la verdad es eso, el compartir experiencias, el compartir, porque a veces la sociedad no lo entiende. Pero todavía estás con COVID. Pero si estás cansada, pues bueno, descansas un poco y ya está. Entonces sí que siento que buscas a personas que sean bueno, que estén padeciendo lo mismo que tú. Buscas alternativas. Por tanto, tu mundo se convierte en un mundo, perdona, si tienes que estar con cada vez menos contactos con gente físico, te relacionas mucho con las nuevas tecnologías, con ordenadores. Sí, porque además, bueno, hay mucha información sobre la enfermedad. En Twitter o en X o como lo queréis llamar,
Es cierto que hay una comunidad de pacientes de todo el mundo donde tú estás en contacto con ellos, tú ves la gente qué experiencias tiene, qué tratamientos están probando y luego todo lo que es, toda la publicación que hay de científica que están publicando, por ejemplo, ahora en este momento hay una universidad de Estados Unidos que publica un estudio sobre el COVID, yo luego a la noche lo estoy leyendo. Entonces hay muchísima información y es cierto que consumes más redes sociales. ¿Y tú crees que la clase médica, Isabel, está tan documentada como vosotras en la parte de lo que es y los psicólogos, supongo, no sé, respecto a esta enfermedad? Yo ya no quiero, digamos, hacer un juicio de valor sobre si realmente no están documentados, que habrá gente que no está documentada o realmente no quieren estarlo, no hay implicación. Entonces, porque es verdad que no es que vivamos en una burbuja, pero al final tenemos mucho estigma. La enfermedad tiene estigma y nuestra condición de salud y efectivamente el hecho de cuidarnos y también como que nos aleja muchas veces del mundo en el que viven el resto de personas. Entonces es fácil, pues bueno, agruparnos entre las personas que van a entender y que no te van a exigir ni te van a decir otra vez estás cansada, otra vez te vas a sentar, ¿por qué vas tan despacio? ¿Por qué? O sea, o por qué no vienes o por qué no sabes hacer. Entonces es verdad que se podría llegar a un aislamiento y eso provocar, pero los médicos y las médicas, pues bueno, esto yo creo que no se ponen a valorarlo siquiera, no miran a la persona que hay enfrente, realmente sí que nos sentimos muchas veces como un número, porque lo que no se entiende es fácil decir, pues mira, se lo enviamos a otra persona, esta persona es un paquete, lo derivamos a ver si algún psiquiatra o alguna psiquiatra le quiere tratar y muchas veces es verdad que conmigo tampoco se han atrevido nunca a mandarme, pero no me han dicho nunca, tú necesitas un psiquiatra o un psicólogo, nunca me lo han dicho. Pero evidentemente eso no quiere decir que no tenga que hacer también un duelo como el resto, que no sea un ser humano y que esto es muy difícil de llevar, porque no haces ni la vida parecida a la que hacías antes y el círculo social pues se reduce muchísimo y no sentimos que el médico o la médica nos esté ayudando y apoyando, no sentimos eso desde el principio. Entonces ya no es que valoremos si tiene conocimientos o no, porque llegados a este punto, no por lo que te he dicho que no, lo que digo, que no sabemos si pensar que realmente no quieren o que no saben, o sea, que hay las dos cosas un poquito. Yo pienso que algunas personas sí saben más de lo que quieren admitir que saben, porque claro, admitir que somos, si la prevalencia fuera muy baja en nuestra enfermedad, pero la cuestión es que es muy alta, y como es muy alta, claro, admitir el problema que tenemos supone ponerse las pilas en muchos aspectos. ¿Has dicho al principio qué porcentaje sobre la población general puede tener? Porque seguramente antes también has comentado tú, Aitana, ¿conocéis gente que tenga COVID persistente? Yo iba a preguntar aquí si alguna persona de las que estáis aquí, que sois muy jóvenes, no si creéis que lo tenéis o no, si de verdad desde que ha empezado todo esto, porque sois muy jóvenes, no tenéis nadie cerca que con esta edad esté continuamente diciendo, jo, me siento más torpe, olvido demasiadas cosas, no me concentro igual, estoy súper cansada y no es normal porque no he hecho tanto deporte o no he salido tanto de farra. O sea, quiero decir que justifique. ¿De verdad no hay nadie o no tenéis cerca a alguien que se encuentre un poco demasiado cansado para la edad que tiene? O que tenga dolores de cabeza igual, persiste más a menudo, o que le cueste concentrarse, que ya sabemos que es más fácil pensar en irse a un viaje y estar de juerga, igual que de estar todo el tiempo concentrado en el estudio, porque al final, vamos, que las personas que estamos aquí, para tener esta edad hemos tenido la vuestra, o sea que sabemos cómo... Claro, pero es que la verdad es que me cuesta creer que no haya nadie que tenga cerca a alguien que se haya sentido así o que diga, jo, estoy más hecho polvo que antes, pero si no he hecho nada, estoy súper cansada. No, ¿nadie ha sentido eso? ¿O tiene alguien cerca que lo haya sentido? O que, no sé, de alguna edad, o que le cueste con... O sea, yo creo que la mayoría, o sea, todos, yo sí conozco personas que han pasado esas como etapas, incluso yo diría que los últimos 10 meses se quedaban súper cansadas sin hacer nada, pero creo que se acaba como pasando y no lo achacas a ningún factor. Entonces, como que no sé. Es que eso también es verdad que hay como, en esto también hay como un poco deslegitimar también nuestra enfermedad. Por ejemplo, oímos y leemos cosas, porque esto que ha dicho Yolanda, pues dice, vivimos como, hay todo un mundo de información en las redes y de estudios, pero luego está el mundo real y parece que nadie sabe de nada y nosotros tenemos demasiados datos de cosas que leemos, de cómo nos informamos, pero también tenemos de comentarios
y de actitudes, de decir que la gente está bastante tocada hoy en día y que dice que está cansada, pero que es por el confinamiento, por las restricciones, que de algún modo les han afectado psicológica y emocionalmente de alguna manera, que eso les hace que incluso las personas jóvenes se cansen más a menudo, se concentren menos, como han tenido aquello de referencia, pues lo que quieren ahora es disfrutar más de la vida y que entonces por eso están más apáticos, más alicaídos. No, nunca se achaca a qué es el daño que hace el virus, que es una bomba de relojería, sino a todas esas condiciones emocionales, y con ella también apuntan a vuestros comportamientos de algún modo. Nunca pasa por la mente que pueda ser por el daño que hace este virus. Y yo sé que aquí que sois personas todas que estáis estudiando, que es una universidad, en todo esto que estamos contando, no sé si os quedaría alguno de decir que tenéis ese concepto oyéndonos hablar de cuán importante es nuestra falta de salud y cómo creéis que de verdad nos afecta. O sea, si creéis que realmente aquí hay una enfermedad importante o simplemente pues nos estáis escuchando con respeto y educación que estáis demostrando y que lo agradecemos. Pero realmente hay en vuestro interior esa sensación de decir, jo, lo que está pasando esta gente, porque claro, no dejamos de ser personas normales y aunque somos mucho mayores que vosotros, igual algunos pues tenemos la edad que puede tener vuestra madre, o sea, también a nosotras nos angustia esto, o sea, quiero decir, es un incordio, no nos gusta la mascarilla y no preferiríamos ir sin ella. Y saber que esto está pues todo súper, o sea, que el aire es limpio y que podemos ir de algún modo, no sé, ¿tenéis ese concepto con lo que estamos contando de que realmente cualquiera podría pasar por esta situación, aunque os veáis ahora alejados de ella porque estáis sanos, afortunadamente? Yo creo que la gente que no pensamos que podamos sufrir esta enfermedad lo tenemos como muy normalizado, el que ya no hay restricciones, las mascarillas, y muchas veces si te encuentras con gente por la calle que lleva mascarilla y dices, jo, ya sigue llevando mascarilla, pero escuchándote hablar y al final no lo vamos a vivir, si no lo sentimos de verdad no podemos sufrir lo que estáis sufriendo vosotros, pero claramente escuchándote hablar está claro que es una enfermedad que tiene su gravedad y a mí me está encantando, pero yo creo que lo hemos normalizado mucho si no lo sufrimos, claro, y si no tienes a nadie cerca. Eso es lo de la empatía también, quizás es más difícil cuando no estás pasando algo. Siempre luego cuando lo pasas, siempre te acuerdas y tú dices, jo, ¿por qué no tiene empatía conmigo el resto de personas? Pero luego dices, la he tenido yo cuando no me ha pasado nada, no me he puesto siquiera. Que eso no quiere decir que la gente no sea buena y no sea compasiva, pero quizás pues en tu día a día y con esas ganas que tienes de vivir y sobre todo de olvidar lo que ocurrió y que nos tuvieron encerrados y que no se podía viajar y todas esas cosas, pero claro, es que al final pues igual viéndonos además no tenemos tampoco ningún distintivo muy claro de que diga, jo, esta persona qué mal está, y sobre todo si no la has conocido antes, porque si las personas no saben cómo hemos estado antes de salud, pues tú ves y dices, bueno, esta chica más o menos, o esta señora más o menos, pues la veo, bueno, sí, ya que está muy mal, pero yo tampoco la veo tan mal como dice que está, aunque necesite la silla en cuanto ya llevo un rato, porque no puedo estar de pie y tampoco soy anciana. Claro, a vuestro lado soy mucho mayor, pero no soy anciana, entonces no tendría que estar sentada para estar un rato aquí hablando. Sobre todo cuando antes nadaba todos los días y ahora no puedo nadar. Cuando tengo que colgar la ropa de la colada en 2 turnos o 3, y a veces la acaba mi hijo que está allí, tiene 17 años, el que ha dicho Imanol que va a ser futuro médico, que ojalá. Pero quiero decir, o sea, no puedo llevar pesos del supermercado. O sea, el ir al supermercado, yo cojo 2 cosas. No puedo llevar más de una caja de leche, una botella de, yo qué sé, de zumo y varias cosas que yo no puedo llevarlas. O sea, quiero decir, tengo que aprovechar igual, hacer una compra un poco, o tengo que ir todos los días y coger 2 cositas cada día. Es que esto es bueno explicar el día a día que supone. Y mujeres que tienen niños pequeños no los pueden coger en brazos, porque les duelen los brazos. O sea, el dolor miofascial que hablamos, que es parecido al que tienen las personas que tienen fibromialgia, es que no nos permite muchas veces, tenemos que estar pasando el micrófono de mano en mano. Yo las llamadas de teléfono intento no cogerlas, me he vuelto adolescente para el teléfono, o sea, tiro de audios y de mensajes, en eso es lo único que me he vuelto adolescente. Lo demás, envejecido, claro, un montón de años. Antes representaba, cuando empecé a contagiarme, 10 años menos y ahora, sin embargo, represento 20 años más. Entonces es una diferencia abismal porque yo no tenía ningún problema de salud anteriormente y
como digo, nadaba todos los días y estaba todo el día fuera de casa. O sea, estoy contándolo en primera persona, pero este es el relato de cualquier persona. O sea, lo que estoy contando yo, con pequeñas matices o diferencias, pero es el relato de cualquiera, porque el no volver a trabajar, como ha dicho Yolanda, que mi compañera enfermera, pues, o como podría decir Laura, que es celadora y que es mucho más joven que nosotras, que tiene solo 39 años y encima parece más joven, o sea, y que lo está pasando terriblemente mal. Quiero decir, el no poder volver a incorporarnos a la vida laboral es mucho más importante de lo que parece. No solo es la preocupación por la falta de ingresos, es que trabajar es parte de la vida. Nadie quiere estar sin trabajar. Te hace sentirte útil, te hace sentirte válido en la sociedad en la que vives. Entonces, el no poder trabajar supone muchísimo. O sea, hacer también ese duelo de no poder ir a trabajar cuando tú amas tu profesión y te has preparado para ella y que te digan, pues es que me siento discapacitada para la vida diaria y incapacitada para el trabajo. Es tremendo, pero es que no podemos hacer pequeñas cosas. O sea, que nos agotan. Yo ahora mismo, como cualquier persona, del esfuerzo de estar aquí, que me encanta estar aquí y agradecida porque nos hayan dado este espacio, pero yo ya tengo febrícula. Eso, una persona que está sana no tiene febrícula. O sea, y yo la tengo ahora. O sea, no es normal. O sea, no pueden vendernos como normal algo que no es normal que le pase a alguien. O sea, no es lógico. Porque vuelvo a decir, tengo 55 años, no tengo 80. Y hay personas con 80 que han envejecido mejor, porque ya tenemos un envejecimiento prematuro por la inflamación crónica que vivimos acelerada y bueno, y al final nos convertimos en personas que de golpe envejecemos 20, 30 y que personas mayores que envejecen y que pero que han envejecido bien, que están mejor porque pueden subir al monte, pueden hacer ciertas cosas. No hay ninguna persona aquí enferma con long COVID que pueda recuperar también el deporte que hacía. Bien subir al monte, bien nadar, como es mi caso, bien cualquier deporte que hacía. No podemos ir al gimnasio porque tenemos lo que se llama malestar post-esfuerzo, PEM. Y cualquier esfuerzo que hacemos, físico o mental, lo pagamos. Días siguientes, con escalofríos, como tengo yo ahora, febrícula y cualquier otra cosa. Entonces, esto tú dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, no es como para deslegitimarlo, no hay ninguna sugestión que haga esto. Quiero decir que nos hemos convertido de repente en hechiceras, magas, tenemos poderes, somos que podemos hacer incluso que, desde la fase aguda que se nos caiga cabello a mechones, es que hay ciertas cosas que ocurren que tú dices, pero esto lo puede hacer la sugestión, pues entonces deberíamos salir en el periódico para esto, porque es que somos, es que valemos nuestro peso en oro, tienen que hacernos protagonistas de un montón, porque esto es increíble. Y esto es lo que está pasando. Lo podemos tomar con mejor o mayor humor, porque yo sí que creo que debemos aceptarlo. O sea, nuestra vida normal ahora es esta. Incluso en algunas personas, pues ayudarse de un bastón para caminar. No sabemos en lo que degeneraremos el resto, pero hay personas ya, compañeras, que están yendo en una silla de ruedas, porque el cansancio es tan extenuante, tan severo, que en cuanto andan unos pasos, o sea, dicen, es que prefiero ir con la silla de ruedas. Y algunas la estamos alargando, porque sabemos que en cuanto te sientes ya no te levantas. Entonces estamos como dejando atrás y decir, pero no sé si me tocará en algún momento a mí desplazarme también con la silla de ruedas. Porque yo, por ejemplo, en un aeropuerto, cuando he tenido que ir urgente una vez, ya he pedido la asistencia allí para que de una terminal a la otra me llevaran con la silla de ruedas. No me ha importado, pero la he pedido, porque me encontraba tan mal que he dicho, la voy a pedir y no pasa nada. Aunque me miren con una cara como diciendo, pero ¿y tú nos pides la silla de ruedas? Porque además yo sé que en mi caso, a mí la forma de hablar encima me juega malas pasadas, quiero decir, porque todavía me queda gasolina en la forma de hablar, me queda esa gasolina. Pero lo que no voy a hacer es fingir que estoy peor de lo que estoy para que me hagan caso. Y yo sé que a mí eso, pues quizás es lo menos afectada que estoy en el habla y bueno, pues de momento la uso. Igual hay algún momento que no pueda, pero al final es que estamos continuamente además teniendo que demostrar que somos personas enfermas. Por eso que he dicho de que no tenemos un distintivo claro que se pueda ver como en otra enfermedad. Por ejemplo, el cáncer, que es una enfermedad sagrada y muy respetada, porque lamentablemente para muchas mujeres se cae el cabello, tienen que llevar peluca, tienen que llevar pañuelo, y encima todo lo que hacen se aplaude. Qué presencia de ánimo, cómo sale, cómo se divierte, cómo sonríe, cómo acepta la vida, qué maravilla, qué luchadora. Si nosotras hacemos lo mismo, no estará tan enferma. Mírala, pues yo no la veo, tiene pinta de juerguista, yo no la veo enferma.
y encima sale, y encima sonríe, y encima hace bromas. O sea, es todo lo contrario. Estamos de la mañana a la noche juzgadas y teniendo que demostrar que estás enferma. Y claro, lo que cualquier persona enferma quiere es fingir que está bien, no fingir que está mal. Que es que cuando te pregunten digas, no, bien, bien, porque encima no vas a dar explicaciones por este tema de, como ha dicho también Yolanda, es que me preguntan si sigo con la COVID, si todavía estoy enferma, si todavía me quejo, si todavía me duele. Pues es que, ¿qué más quieres que estar bien y recuperar la vida? Yo preferiría volver a ser la que era antes del contagio, que podía aguantar un concierto de 3 horas 45 del Bosch y ahora que me regalen la entrada no puedo. Y encima me da una pena terrible. Es que estoy cruzando los dedos para que nadie me haga ese regalo, porque no lo voy a poder aprovechar. Y es algo que me duele muchísimo, porque yo que soy encima una enamorada de la música, de los conciertos, y yo digo, pues si es que no puedo brincar, ¿cómo voy a dónde voy? Si no puedo pegar saltos, si me tengo que sentar en una silla, ¿a dónde voy? Entonces, y como esto todo... Isabel, entonces estamos hablando de duelos continuos, dejar de hacer cosas, dejar de trabajar, dejar de tener relaciones sociales. ¿Y dónde termina esto? Es decir, ¿cuál es el final de todo esto? Porque si no tenéis una recuperación y se va abandonando cada vez más cosas, ¿se puede vivir permanentemente en una situación de duelo? A ver, haces un duelo, por ejemplo, el tema de la profesión, pues al principio de la enfermedad decías, bueno, pues igual en unos meses me recupero, me incorporo, igual. Y llega un momento que al final dices, no, o sea, toca hacer el duelo ya y que creo que ya no voy a volver a trabajar. Y lo haces, y además, bueno, pues hay médicos por privado y pagando que te dicen, no, pues lo que tienes igual ya no hay, si no sale una cura, pues no vas a poder volver a trabajar. Y ahí es cuando empiezas a hacer el duelo. También, aparte que tú lo estás sospechando, alguien te lo confirma desde fuera. Dice, sí, tenía yo Pero razón. se puede soportar el hecho, digo yo, que de repente una persona joven, porque estás hablando, por ejemplo, en tu caso, que tienes 30 y tantos años. 39. Y sepas que tu vida ha terminado literalmente, que no vas a poder trabajar, no vas a poder salir como antes. ¿Se puede vivir así? Tenemos que vivir así. Te quiero decir, ¿cómo lo aceptas? No te queda otra. Tampoco, pues, yo pienso desde mi punto de vista, no puedo culpar a los demás de lo que me ha pasado a mí. Y no puedo amargarle la vida a un padre, a una madre, a un hermano que se preocupa, a un amigo que viene y te dice, oye, venga, vamos aquí. Aunque tú sepas que hay cosas que no puedes hacer y muchas veces, de hecho el otro día le decía a Bele, fíjate, me apetecería ir a no sé dónde, yo qué sé, por ejemplo, el otro día hacíamos el Corte Inglés. Y yo sé que no llego al Corte Inglés. Yo llego y voy a la cafetería, la primera que pille en la esquina me siento y digo, hoy estoy súper cansado y no llego. No llego hoy, no llego mañana, pasado tampoco. Bueno, pues se hace lo que se puede, esto claro. ¿Y esto no pasa factura a la gente con la cual estás, tú crees, que la relación con los demás? Hombre, claro pareja, que... tus hijos... Claro. Claro que tiene que pasar factura a todo el mundo, aunque tú intentes no intentar llevarlo a la situación dura de decir... O sea, yo por lo menos intento no amargar a la persona que tengo al lado, porque al final ni yo tengo la culpa ni él tampoco, ni tampoco tenemos la varita mágica de decir... Oye, vamos a hacer esto y te curas. Porque otra de las cosas que también muchas veces se lleva mal, yo por ejemplo, desde el principio, soy de un barrio pequeño y desde el principio he dicho, oye, esto es lo que me ha pasado después del COVID. Yo sigo sin, te quiero decir que a cualquiera de mi barrio y a cualquiera que le haya dicho me dice, mi sobrino no sé dónde está igual, el hermano de no sé quién, ¿sabes quién es tal? A este otro le ha pasado esto, a otro... Es verdad que luego con el tiempo viene a aceptar el nombre, aceptar que las cosas no se van, porque empiezas a ir al médico y te dice, bueno, esto se te va a quitar, dale tiempo, tienes energía, tienes ganas, la energía no tienes ninguna. O sea, tengo 39 años, no tengo energía. Llevo 1 hora aquí y ya me sobra pues más de 3/4 de hora. Te quiero decir, los esfuerzos que haces y que tú obligas a tu cuerpo a hacer cosas, los pagas. Los pagas ahora, los pagas luego, ahora empiezas lo que dice Bele, ahora tengo algo de fiebre, ahora me tiemblan las manos, la silla ya no la aguanto. Soportas porque es poco tiempo, pero a veces piensas, 8 horas. Yo estoy 8 horas para mover a un paciente, le levanto de la cama, me tumbo yo y le digo, llévame. ¿Dónde voy a ir yo? Y ese es el futuro, te quiero decir, y ese, o sea, sobre todo también muchas veces lo que veo yo es el mirarte y decir, o te ponen cara de pena cuando vas a los médicos, te ponen cara de no tengo ni idea de lo que te pasa, y si me lo dices lo agradezco, porque yo tampoco sé lo que me pasa. Yo sé los síntomas que tengo,
Y sé que empecé un día, me metí en la cama jorobada con todo lo que me pasaba, que no sabía ni lo que era, me hicieron una prueba, me dijeron, bingo, te has contagiado, pero esto en 10 días se cura. Pues me contagié en el 2022 y todavía ni se ha pasado, ni se cura, y a veces te duelen unas cosas, otras veces otras, te vuelves a contagiar y aparecen síntomas que no tenías y que no sabías que podías tener, y suma y sigue, y bueno, pues iremos viendo. Si llevas bastón, dilo, para los que Llevo no te hayan bastón, visto, sí, va sí, con llevo bastón, bastón. con 39 años. Y yo va con antes bastón. corría. Pues bueno, son Que es cosas a las que te importante. vas Lo adaptando. que tú has comentado, Imanol, ha habido algún divorcio ya en la asociación, ¿eh? En pareja. O sea, yo valoro muchísimo a los que todavía están al pie del cañón, porque demuestran que el amor es la fuerza más grande que existe en el mundo, que yo soy como siempre, para mí es súper importante decir que el amor es siempre la respuesta, y ahí se demuestra. Pero es verdad que ha habido alguna ruptura, porque lo que ha dicho Laura es muy importante. Si a veces en las enfermedades crónicas no siempre la otra persona abandona o tira la toalla porque tú estés enferma, sino porque tu carácter se agria, cambia, y si la persona no tiene esa comprensión total, cada vez se va agriando más, y tú puedes pagarlo en contestaciones o en actitudes con la persona que te cuida. Es muy difícil ese equilibrio entre el cuidador o cuidadora y la persona enferma, y entonces al final, al haber claro, puede producirse rupturas, abandonos, y es muy duro, porque al final las personas enfermas de por sí todas nos sentimos alguna carga. Nos queda un minuto, solamente un minuto, ¿eh? Entonces tú tienes aquí una propuesta que nos hacías para prevenir con calidad el contagio cercano. Sí, las 7 capas que se llaman, porque además estoy siempre en colaboración con un médico chileno que se llama Jaime Acevedo, y que es el que propuso esta prevención de las 7 capas que llaman, porque se ven 7, y que empieza por los que llama ellos los respiradores de N95, para ir, bueno, la ventilación, un poco los test a tiempo, la ventilación que tiene que ser cruzada, los medidores de CO2, porque si ahora tuviéramos uno, veríamos cómo está el aire aquí. Yo sé que esto es un rollo recordároslo, pero es que yo lo tengo que hacer, porque yo llevo muy a rajatabla el tema de la prevención, porque no puedo entender que no se supiera antes de iniciar esta pandemia y que todavía no hayamos aprendido eso, que exijamos todo limpio y el aire, que es lo que tenemos, no se le da importancia. Es verdad que en general pues somos un país que es más de lamentar o de curar que de prevenir. La prevención, bueno, no interesa. Pero es que hay que empezar por algo, entonces, porque la casa nunca se empieza por el tejado, y hay que empezar por algo. Entonces sería mucho más sencillo para todos la vida si supiéramos que la mayoría de infecciones vienen por aerosoles, y que, bueno, ¿os acordáis de la Dana? Simplemente la Dana. A la gente se le pidió cuando iba a ayudar que se pusieran de nuevo la mascarilla. Nadie lo rebatió, nadie lo puso en duda. Las mascarillas funcionan. ¿Por qué se la pusieron todos cuando la Dana? Las mascarillas funcionan. ¿Que son horribles? Sí. ¿Que no gustan? ¿Que dan un calor? ¿Que es mucho más bonito enseñar la sonrisa y la cara? ¿Y que es un rollo sentir que vas presa? Ya, pero entonces por eso creo que tenemos que exigir todos en materia de aire limpio, y bueno, mientras no lo haya, pues usar lo que veis ahí en la imagen, que es ese 7 capas, y que este médico chileno pues lo intenta siempre. Hemos hecho muy buenas migas y estamos intentando que ese grupo de trabajo entre también, para que empiece por los médicos y las médicas que no se ponen ni una mascarilla para atendernos, que en entornos sanitarios tengo que ir al ambulatorio yo y pedir a los que están sentados, ¿me dejáis abrir la ventana? Porque las veo cerradas a cal y canto, y yo de verdad que he sido siempre friolera, que yo entiendo que en invierno, pero bueno, entre contaminarme y quedarme peor y pasar un poco de frío, prefiero pasar un poco de frío y abrigarme más. Entonces, bueno, esto es... Un consejo de medio minuto, porque hemos terminado. ¿Qué les darías como consejo, Isabel? Ay, es que es tan difícil dar consejos, sobre todo cuando no te los piden. Yo hago sugerencias, pero si alguien no me pide un consejo no lo voy a dar. Entonces no quiero dar consejos. Yo creo que las personas que están aquí encima de una universidad son todas bastante inteligentes, y por sí mismas, pues bueno, se quedarán con algo de lo que hemos contado aquí y nos recordarán algo. Y bueno, que tomen, yo sé que es difícil, siendo muy joven y teniendo todo por delante, queriendo viajar, queriendo ir a conciertos, queriendo disfrutar de un montón de cosas como las he disfrutado yo, es súper difícil, es súper complicado, sobre todo la materia de prevención y el protegerse, es muy complicado. Tienes que luchar contra el sistema, y aunque tú quisieras decir y convencer, pues hombre, se podría intentar, nada es imposible. O sea, si yo con 55 pienso que nada es imposible y salimos todos los días 15 a la calle, como salimos, muchas veces con la cabeza bajo el brazo,
y con andadores, con sillas, y ahí estamos, haga frío, haga calor, hablando delante de cualquier institución, todos los días aquí para que nos vean, para dar la turra, con 55, creo que vosotros con 20 y algo os podéis comer, vamos, o con 19, el mundo. Pues muchas gracias.